El sol de Texas caía a plomo sobre el porche del rancho El Monarca, pero no traía calor, solo una luz cruda que acentuaba el polvo en las botas de los dos hombres. Damián Fierro, dueño de todo lo que alcanzaba la vista, permanecía inmóvil, una estatua tallada en la dureza del tiempo y la pérdida. Su rancho era un reflejo de su alma, vasto, imponente y desoladoramente silencioso. A su lado, Arturo Montoya, un hombre encogido por la deuda y la vergüenza, retorcía su sombrero entre las manos. El aire olía a tierra seca y a un acuerdo amargo, una transacción que no involucraba ganado ni tierras, sino a una persona. La tensión era un tercer ente entre ellos, palpable en el crujido de la madera vieja bajo el peso de una decisión irrevocable. Era un día como cualquier otro en el condado, donde la palabra de un hombre poderoso podía mover destinos, y la de un hombre débil solo podía asentir en silencio. Fue entonces cuando ella apareció en el umbral de la casa. Elena Montoya no caminó como una víctima arrastrada a su destino, sino con una calma que desentonaba con la humillación de la escena. Su vestido era sencillo, gastado por el uso pero impecablemente limpio, y su cabello estaba recogido sin adornos. Lo que capturaba la atención no era su belleza natural, que era evidente, sino la firmeza en su postura y la claridad de sus ojos color miel. No había lágrimas, ni súplicas, solo una dignidad silenciosa que parecía un escudo invisible. Miró a su padre con una mezcla de pena y resignación, y luego posó su mirada en Damián Fierro, el hombre que acababa de comprar su futuro. No lo miró con miedo, como todos los demás en la región, sino con una curiosidad analítica, como si estuviera evaluando el material del que estaba hecho el hombre que ahora la poseía. Damián apenas le dedicó una mirada. Para él, esto era el cierre de una cuenta, la adquisición de un activo para saldar una deuda. Asintió secamente hacia Arturo, un gesto que sellaba el pacto con la frialdad de un martillo de subasta. «El acuerdo está cerrado», dijo su voz, grave y sin inflexiones, el sonido de la piedra rodando sobre la tierra. No hubo un apretón de manos, ni una palabra de bienvenida para Elena. Era un negocio, y los negocios de Damián Fierro carecían de sentimentalismos. Se dio la vuelta, listo para regresar a sus quehaceres, considerando el asunto zanjado y a la muchacha como un mueble más en su enorme y vacía casa. El sol comenzaba a esconderse tras las llanuras, proyectando su sombra larga y solitaria sobre el terreno que había conquistado. Un rey en un reino de soledad autoimpuesta. «Señor Fierro». La voz de Elena cortó el pesado silencio. No fue un grito ni un susurro, sino una declaración clara y serena que lo hizo detenerse en seco. Él se giró lentamente. La sorpresa apenas visible en su rostro endurecido. Ella lo miraba fijamente, sin parpadear, su pequeña figura proyectando una fuerza inesperada. «Seré su esposa», continuó ella, su voz firme, «pero no seré su propiedad. Espero que usted sepa la diferencia». Aquellas palabras, cargadas de un desafío y un respeto propio inquebrantables, quedaron suspendidas en el aire. Por primera vez en años, alguien no se encogía ante él. La injusticia de ese momento era tan profunda y a veces compartir estas historias es la única manera de sentir que no estamos solos en nuestras batallas. Si te conmueven relatos como este, considera suscribirte para que podamos seguir dándoles voz. La frase de Elena resonó en la mente de Damián, no como una ofensa, sino como el eco de algo que había olvidado hace mucho tiempo: la dignidad humana. Los primeros días en el rancho El Monarca transcurrieron en un silencio denso, casi tangible. Damián esperaba encontrar a Elena acurrucada en un rincón, una sombra temerosa perdida en la inmensidad de la casa. En cambio, la observaba moverse con una calma metódica.
explorando cada habitación no como una prisionera, sino como una administradora, evaluando su nuevo dominio. Sus dedos rozaban el polvo sobre un mueble antiguo, sus ojos medían la luz que entraba por los ventanales, y sus pasos, aunque ligeros, resonaban con un propósito que lo desconcertaba. No había lágrimas ni lamentos, solo una presencia silenciosa que comenzaba a llenar los vacíos de la casa, de una manera que ni toda su fortuna había logrado. Él la observaba desde la distancia, desde su estudio, sintiendo cómo esa quietud inquebrantable era un desafío más potente que cualquier grito de rebeldía. Fue durante una de sus exploraciones que Elena encontró una puerta de roble macizo al final del pasillo del segundo piso, cerrada con una llave antigua que parecía no haberse movido en años. A diferencia del resto de la casa, que mantenía un orden estricto pero impersonal, esta puerta parecía sellar un secreto, un dolor preservado. No intentó forzarla ni buscar la llave. Simplemente la observó, notando cómo el polvo se acumulaba de manera diferente en su umbral, como si incluso el aire temiera perturbar lo que había detrás. Se convirtió en un punto de referencia en su rutina diaria, un recordatorio silencioso de que la fortaleza de Damián Fierro tenía una grieta, un santuario interior al que nadie, quizás ni él mismo, se atrevía a entrar. Su respeto por ese espacio no visto fue su primer acto de verdadera comprensión hacia el hombre que la había comprado. Una noche, durante la cena, en medio del habitual silencio roto solo por el tintineo de los cubiertos, Elena levantó la vista de su plato. «Hay una habitación cerrada en el piso de arriba», dijo, su voz suave pero clara, sin un ápice de acusación o curiosidad invasiva. Damián se tensó, sus manos deteniéndose a medio camino. Sus ojos se oscurecieron, y por un instante la máscara de indiferencia se resquebrajó para revelar un dolor profundo y furioso. «Esa habitación no le concierne», replicó con una voz áspera, un muro de advertencia en cada sílaba. Pero Elena no retrocedió. Mantuvo su mirada serena. Tras una larga pausa, él exhaló, un sonido áspero y cansado. «Era el cuarto de mi hijo», dijo finalmente, las palabras saliendo como piedras, pesadas y afiladas, antes de volver a su impenetrable silencio. La respuesta de Elena fue lo que verdaderamente lo desarmó. No hubo una mueca de lástima, ni palabras torpes de consuelo que solo habrían servido para hurgar en la herida. Ella simplemente asintió, un gesto casi imperceptible de reconocimiento y respeto. En sus ojos color miel, él no vio piedad, sino una profunda empatía, la comprensión silenciosa de un dolor que no necesitaba ser explicado. Esa noche, Damián se dio cuenta de que la mujer sentada frente a él no era una niña frágil, sino alguien que entendía el lenguaje del sufrimiento sin necesidad de palabras. Por primera vez, la presencia de Elena en su mesa no se sintió como el cumplimiento de un contrato, sino como un bálsamo inesperado sobre una cicatriz que él creía que nunca dejaría de arder. La soledad en la enorme mesa se sintió por un momento un poco menos abrumadora. La vida en el rancho era un aislamiento, pero el mundo exterior no tardó en hacerse presente. Cuando Elena fue al pueblo a comprar provisiones, sintió el peso de cientos de miradas. Los murmullos se apagaban a su paso, solo para reanudarse cuando creían que no los oía. La llamaban la interesada, la que se vendió por la deuda de su padre. Cada saludo forzado, cada sonrisa condescendiente, era una pequeña aguja que pinchaba su dignidad. Soportó la humillación con la cabeza en alto, su rostro una máscara de serenidad, pero por dentro, cada palabra era un golpe. Es increíble cómo el juicio ajeno puede pesar más que una condena real. Si estas luchas silenciosas te importan, tu suscripción nos ayuda a seguir contando las historias de quienes se niegan a ser vencidos por el qué dirán.
Regresó al rancho sintiéndose más sola que nunca. Un objeto de chismes en un mundo que no entendía su batalla. Esa misma semana, una tormenta violenta azotó las llanuras de Texas, un reflejo perfecto del caos que se gestaba en el interior de Damián. El cielo se partió con relámpagos, y el estruendo de los truenos sacudía los cimientos de la casa. Para Damián, las tormentas siempre traían consigo los fantasmas del pasado. El sonido de la lluvia torrencial contra los cristales era idéntico al de aquella noche fatídica. Intentó ahogar los recuerdos en el trabajo, revisando libros de contabilidad en su estudio, pero las imágenes se abrían paso a la fuerza. El brillo de los faros en el asfalto mojado, el chirrido de los neumáticos, el silencio ensordecedor que vino después. La tormenta de afuera no era nada comparada con la que rugía dentro de su alma. Un huracán de culpa y pérdida que amenazaba con consumirlo una vez más. El agotamiento finalmente lo venció, pero el sueño no le trajo paz, sino una pesadilla vívida y recurrente. Se vio de nuevo en la carretera, bajo la lluvia, corriendo hacia los restos del auto. El rostro de su esposa, pálido e inmóvil. El llanto de su hijo, que se desvanecía en la nada. Se despertó con un grito ahogado, el corazón martillándole en el pecho y un sudor frío empapando su camisa. La habitación estaba oscura y silenciosa, pero el eco del accidente resonaba en sus oídos. Se sentó en el borde de la cama, la cabeza entre las manos, sintiéndose un hombre quebrado, el poderoso Damián Fierro, reducido a un esclavo de su propio dolor. La fortaleza que proyectaba al mundo era una farsa. Una armadura oxidada que apenas contenía los fragmentos de un corazón destrozado. Incapaz de volver a dormir, salió de su habitación buscando un vaso de whisky que calmara los temblores de sus manos. Al entrar en el pasillo, se detuvo en seco. A la luz tenue de una lámpara lejana, vio una figura sentada en un viejo sillón de cuero que nadie usaba. Era Elena. Tenía un libro abierto en su regazo, aunque no parecía estar leyendo. Simplemente estaba allí, velando en la oscuridad, como si hubiera sabido que la tormenta traería consigo a sus demonios. Sus miradas se encontraron a través de la penumbra. No había sorpresa ni miedo en sus ojos, solo una calma expectante, como si lo hubiera estado esperando. Por un instante, Damián se sintió completamente expuesto, como si ella pudiera ver directamente las ruinas que escondía en su interior, y en lugar de huir, había decidido quedarse a hacerle compañía. Ella no dijo nada. No le preguntó si estaba bien, ni mencionó el grito que lo había despertado. Simplemente se levantó, caminó hacia una pequeña mesa auxiliar donde había una jarra de agua y un vaso, y se lo sirvió. Se acercó y le extendió el vaso de agua, un gesto tan simple, tan humano, que lo golpeó con más fuerza que cualquier palabra. Él lo tomó, sus dedos rozando los de ella. En ese contacto fugaz, sintió una calidez que no había experimentado en años. Se bebió el agua de un trago, el líquido fresco aplacando el fuego en su garganta. A veces, en los momentos más oscuros, un simple gesto de bondad nos recuerda nuestra humanidad. Es por eso que compartimos estas historias, y al suscribirte, nos permites encontrar más luces en la oscuridad para compartirlas con el mundo. A partir de esa noche, algo cambió fundamentalmente en Damián. Siguió siendo un hombre de pocas palabras, pero su silencio ya no era una barrera de hielo, sino un espacio de contemplación. Empezó a observar a Elena no como una pieza en su tablero, sino como la mujer que había velado su pesadilla. Notó cómo cuidaba las pocas plantas que sobrevivían en el jardín, cómo le hablaba con suavidad a los caballos en los establos, cómo el personal de la casa, antes temeroso de él, parecía relajarse en su presencia. Un día, mientras ella arreglaba unas flores en un jarrón, él se detuvo y le preguntó de dónde había aprendido a hacerlo. La pregunta lo sorprendió incluso a él mismo. Fue el primer paso,
un intento torpe pero consciente de cruzar el abismo que él mismo había creado entre ellos. El cambio en Damián no pasó desapercibido para Arturo Montoya. Al enterarse por los chismes del pueblo de que su hija no estaba siendo maltratada, sino que parecía estar domando a la bestia, vio una nueva oportunidad. Se presentó en el rancho una tarde, no con la postura encogida de un deudor, sino con la arrogancia de quien se siente con derecho a más. Le habló a Damián de nuevas deudas, de una mala cosecha, insinuando que, como su suegro, merecía un poco más de ayuda. Para Arturo, la dignidad de su hija era simplemente una moneda que podía seguir utilizando. No vio a Elena como una persona que había encontrado un lugar, sino como una inversión que finalmente estaba empezando a dar sus frutos, y estaba decidido a exprimirla al máximo. Damián lo escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra que salía de la boca de Arturo. Cuando el hombre terminó su lastimero discurso, Damián se levantó lentamente de su silla. No levantó la voz, no necesitaba hacerlo. Su calma era más intimidante que cualquier grito. «El acuerdo que hicimos está cerrado, Arturo», dijo, su voz un témpano de hielo. «Usted saldó su deuda. No hay nada más que hablar». Luego dio un paso hacia él, su sombra cubriendo por completo al hombre más pequeño. «Y déjeme darle un consejo. No vuelva a esta casa a pedir nada en nombre de su hija. Elena ya no es su responsabilidad. Ahora es la mía». La advertencia era clara. Damián Fierro estaba reclamando algo más que el cumplimiento de un contrato. Estaba empezando a proteger a la mujer que, sin que él se diera cuenta, lo estaba salvando. El festival anual del condado era un estallido de vida en la tranquila llanura. Una explosión de música, risas y el olor a barbacoa mezclado con el polvo. Damián y Elena caminaban entre la multitud, un universo de distancia entre ellos a pesar de la cercanía física. Para él era un deber como patrón, para ella una prueba de resistencia contra las miradas y los susurros. Fue entonces cuando la voz borracha y jactanciosa de Arturo Montoya cortó el aire festivo. «Claro que sí, le vendí a mi hija al mismísimo Fierro», gritó a un grupo de rancheros, levantando su botella. «La mejor negociación de mi vida». Un silencio helado se extendió desde ese círculo y todas las miradas se clavaron en Elena. Su rostro perdió todo color, y la dignidad que era su armadura se resquebrajó bajo el peso de esa humillación pública, cruda y brutal. Damián sintió el golpe como si hubiera sido dirigido a él. Vio el temblor en los labios de Elena, la forma en que sus hombros se encorvaron por un instante antes de volver a enderezarse por pura fuerza de voluntad. En ese momento, la furia que sintió no era la fría ira de un hombre de negocios ofendido, sino el fuego protector de un hombre que ve herido lo único puro que le queda en el mundo. Ignorando las miradas curiosas y maliciosas, no caminó hacia Arturo para enfrentarlo. En cambio, con una calma que helaba la sangre, se dirigió hacia el kiosco de madera en el centro de la plaza. Sus botas resonaron en los escalones, un sonido que prometía un juicio. La música se detuvo. Las conversaciones murieron. Todo el condado contuvo la respiración, esperando la explosión del temido Damián Fierro. De pie en el centro del kiosco, Damián no necesitó levantar la voz para dominar el silencio. Su mirada recorrió a la multitud hasta detenerse en Arturo, quien ahora lo miraba con una mezcla de miedo y estupor. «Es verdad que Arturo Montoya tenía una deuda conmigo», comenzó Damián, su voz grave y clara resonando en toda la plaza. «Y es verdad que esa deuda está saldada, pero que quede claro que lo que él le hizo a su propia hija no tiene perdón ni precio». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran, despojando a Arturo de cualquier vestigio de honor. Y un hombre que usa a su propia sangre como moneda de cambio no es un hombre, es un cobarde. La condena fue absoluta. No defendía su negocio,
sino la integridad de la mujer que todos juzgaban. Luego, su cuerpo entero giró, dándole la espalda a la multitud y a Arturo para mirar únicamente a Helena. El espacio público se desvaneció y solo quedaron ellos dos. Bajó del kiosco y caminó lentamente hacia ella hasta quedar a solo unos pasos de distancia. Sus ojos, por primera vez, estaban desprovistos de cualquier barrera, mostrando una vulnerabilidad que nadie jamás había visto. «Todos aquí creen que te compré», dijo, su voz ahora más suave, cargada de una emoción cruda. «Pero la verdad, Helena, es que fuiste tú quien me salvó. Me salvaste de la tumba en la que yo mismo me enterré». Cada palabra era una confesión, un pedazo de su alma rota que le ofrecía a ella, la única persona que había sabido cómo cuidarlo sin intentar arreglarlo. Le tomó las manos, sus dedos callosos envolviéndolos de ella con una ternura inesperada. «Te pido perdón», susurró, y el mundo pareció detenerse para escuchar. «Perdón por la forma en que llegaste a mi vida, por la injusticia que te obligué a soportar». Levantó la vista, y en sus ojos brillaba una pregunta que lo desnudaba por completo, poniendo todo su futuro en las manos de ella. «Helena Montoya, te pido hoy, frente a todos, no como parte de un acuerdo, sino desde el fondo de mi corazón, si aceptarías, por tu propia voluntad, ser mi esposa de verdad». La pregunta no fue una demanda, sino una súplica, la rendición final del rey solitario ante la única mujer que había conquistado su alma sin disparar un solo tiro. El silencio que siguió a su pregunta fue absoluto, un vacío en el que el corazón de todo el condado parecía haberse detenido. Helena lo miró, y en sus ojos color miel no había triunfo ni sorpresa, sino el reconocimiento de un alma que finalmente había encontrado su igual. Lentamente, una lágrima se deslizó por su mejilla, no de dolor, sino de una liberación tan profunda que le quitaba el aliento. No necesitó palabras. Su respuesta fue un suave asentimiento y el simple acto de apretar sus manos con firmeza, aceptando no solo su propuesta, sino al hombre entero, con sus cicatrices y su redención. Damián la atrajo hacia sí y la besó. Un beso que no era de posesión, sino de devoción, sellando su verdadero comienzo frente al mismo mundo que los había juzgado. La multitud, antes un mar de murmullos y condenas, estalló en un aplauso que resonó por toda la llanura. Los meses siguientes vieron una transformación que fue más allá de la imagen pública de Damián Fierro. El rancho, el monarca, antes un monumento a la soledad, comenzó a llenarse de vida. Siguiendo la guía serena de Helena, Damián derribó los muros invisibles que había construido. Mejoró los salarios y las viviendas de sus trabajadores, tratándolos no como empleados, sino como la comunidad que nunca supo que necesitaba. Donde antes había un campo baldío, comenzaron a construir una pequeña escuela para los hijos de los rancheros, sus risas infantiles convirtiéndose en la nueva banda sonora de la propiedad. Helena no gobernaba con órdenes, sino con el ejemplo, plantando un jardín de flores cerca de la casa principal, un estallido de color que desafiaba la antigua austeridad. Damián la observaba, aprendiendo que la verdadera fortaleza no era imponer la voluntad, sino cultivar la vida. Para honrar el pasado, en lugar de huir de él, abrieron la puerta de roble macizo. Juntos, Damián y Helena transformaron la habitación de su primer hijo no en un santuario de dolor, sino en la sede de la Fundación El Monarca. Con el nombre de su primera esposa, grabado en una placa de bronce, la fundación se dedicó a ayudar a las familias locales a salir de sus deudas, ofreciendo préstamos sin interés y asesoramiento financiero. Ya no era el hombre que cobraba deudas con la vida de las personas, sino el que ofrecía segundas oportunidades. La pareja se convirtió en un pilar de la comunidad, su historia un testimonio de que el poder, cuando se une a la compasión, puede sanar las heridas más profundas, tanto las propias como las de los demás.
redefiniendo el legado de los Fierro para siempre. 5 años después, el porche del rancho El Monarca ya no era un lugar de acuerdos amargos, sino de paz. Damián mecía suavemente a su pequeño hijo, cuya risa se mezclaba con el sonido de los niños que jugaban en el patio de la escuela a lo lejos. Elena estaba a su lado, su cabeza apoyada en su hombro, observando el atardecer que pintaba el cielo de Texas con colores cálidos y esperanzadores. La sombra de Damián ya no era la de un rey solitario, sino la de un hombre completo, un esposo y padre cuya mayor riqueza era la felicidad que lo rodeaba. Historias como esta nos recuerdan que incluso en la oscuridad más profunda, una sola luz de bondad puede cambiarlo todo. Si estas narrativas te inspiran, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Tu apoyo nos permite seguir buscando y compartiendo estas luces de esperanza.